desarrollada de las tres dimensiones de un individuo, como ser biológico, como ser psicológico y como ser social, el principio de organización y jerarquía. Cuando nacemos, ¿qué somos fundamentalmente? Un ser biológico. ¿Qué? Tenemos instintos, etc. Con el tiempo, ¿qué pasa? Nuestras primeras relaciones, ¿cuáles son? Con papá y mamá. Vamos estableciendo nuestro ser psicológico. Y luego nuestras relaciones se van multiplicando en forma, pues, de círculos concéntricos, ¿no? Ya la escuela, el barrio, los amigos, etc. Y vamos siendo ya seres sociales. Algunos dicen incluso que luego viene la cuestión trascendente, espiritual, etc. Pero en general, bueno, vamos yendo pues de lo biológico a lo psicológico a lo social. Y por eso decimos, el hombre es fundamentalmente un ser social. Pero eso se va dando por etapas, ¿no? Por eso decimos evolutividad. Y terminamos diciendo que se traduce en una serie de conductas habituales o patrones de conducta que constituyen el carácter. Eso sí podemos ver, los patrones de conducta, ¿no? Las conductas habituales. Ya sabemos que quienes van a estar temprano, incluso antes, ya sabemos quiénes van a llegar tarde. Ya sabemos en casa quién deja su cama por tender y quién tiene su cama. A quién tienen que decirle, oye, ayuda a recoger la mesa y quién lo hace de propia iniciativa. ¿Qué son? Son patrones de conducta. Son las habituales. No solamente en nuestra manera de actuar, sino incluso en nuestra manera de pensar, ¿no? Y eso es lo que constituye el carácter. El carácter sí se puede ver. Y en base a eso es que hay necesidad, pues, de distinguir estos tres elementos: la constitución, el temperamento y el carácter. Los tres forman parte de la personalidad. ¿Qué es la constitución? Como aquí dice, que es la dimensión biológica de nuestro ser individual, ¿no? Son las características somáticas, las características de tipo genético, etcétera, que se dan. ¿Qué es el temperamento? El temperamento expresa los aspectos afectivos de la constitución, que es a lo que nos vamos a referir en gran parte en esta clase, ¿no? Porque vamos a hablar de psicobiología de la personalidad. Entonces, ¿cuál es la cuestión temperamental? ¿No? ¿Qué es el temperamento? Simplemente es aquella que expresa los aspectos afectivos de la constitución, ¿no? Y por eso es lo que modula nuestras relaciones. Por eso dicen, desde chiquito ha sido activo, inquieto, desde chiquito ha sido bien tranquilo, ¿no? El chico casi no me ha molestado, o este chico era bien difícil desde niño, ¿no? ¿A qué se está refiriendo? A los aspectos temperamentales, aspectos afectivos. Por eso dice, modula las reacciones de nosotros. Y diferenciar del carácter. ¿Qué es el carácter? Es la expresión objetiva de la personalidad. Es lo que sí podemos ver, ¿no? Viene de careta. O sea, eso sí puede ser observable. Pero la personalidad no es solamente lo que podemos observar. Hay una serie de cosas que yo no puedo saber que puedan estar pensando, sintiendo. Es una parte subjetiva, pero sigue siendo parte de su personalidad. Pero sí puedo percatarme de algunas cosas, ¿no? Se sientan, cómo caminan, si son puntuales, si son estudiosos, etcétera, etcétera, ¿no? Esas cosas podemos... ¿Eso qué se llama? Eso se llama carácter. O sea, el carácter es lo que podemos ver. ¿Qué es el rasgo? Y gran parte de lo que van a ver luego como patrones de personalidad, y ya cuando hablan en psiquiatría como trastorno de personalidad, está basado en esto, en el concepto de rasgo. Rasgo, como ven, dicen, es una disposición
relativamente amplia y estable a comportarse de cierta manera, o sea, un hábito en otras palabras. Por eso decimos disposiciones duraderas, maneras de percibir, de sentir, de pensar y de actuar. De repente una persona, por ejemplo, con rasgos paranoides, siempre va a estar a la defensiva. Siempre hay una tendencia hacia la suspicacia. Siempre pensando mal. Una manera de percibir o de pensar. Al contrario, de repente una personalidad narcisística, ¿no? Siempre va a ser que está un poco por encima de los demás, ¿no? Un cierto sentido de grandiosidad. O una personalidad de repente borderline, ¿no? Sentimientos de vacío, inestabilidad, son maneras de percibir, de sentir, de pensar y actuar. Por eso, los rasgos, dice, se expresan en el comportamiento. Eso sí, podemos percatarnos, pero al mismo tiempo, por los rasgos es esperable determinado comportamiento. O sea, por los rasgos podemos predecir qué puede hacer una persona. Yo ya sé, por ejemplo, que determinados alumnos, si los conozco, de repente son escobitas nuevas, ¿no? Es decir, al inicio van puntuales, etcétera, hacen, luego se les pasa. ¿Por qué? Porque siempre han sido así. O de repente una señora va a la consulta porque ya es su tercer fracaso matrimonial. Ya puedo predecir que es un especialista pues en escoger mal pareja, ¿no? Porque no es casualidad, no es mala suerte. Tiene que ver con nuestra personalidad. Son sus rasgos. Entonces, por eso, la personalidad, los rasgos se expresan en nuestra conducta. Pero también por los rasgos, nosotros ya podemos predecir más o menos cómo va a reaccionar, cómo va a actuar una persona. El tipo que es, son básicamente un conjunto de rasgos, ¿no? Que pueden darse de manera más o menos consistente, ¿no? Un conjunto de rasgos forma pues un tipo. Entonces, temperamento, como hemos dicho, lo biológico asociado a lo afectivo, el carácter, el aspecto objetivo de la personalidad, y los rasgos de la personalidad están referidos a los patrones de conducta. Entonces, detrás entonces de estas definiciones de la personalidad, ¿qué tenemos? Tenemos dos supuestos básicos, ¿no? Hay dos supuestos básicos que están detrás de cualquier definición de personalidad y en general del concepto de personalidad. La primera es que las personas tienden a emitir ciertas conductas con mayor probabilidad que otras. Yo ya sé que el que llega tarde, lo más probable es que en las siguientes clases también, de repente por ahí puede llegar algún día temprano, pero en general está como programado a llegar tarde, ¿no? Por eso dice, las personas tienden a emitir ciertas conductas con mayor probabilidad que otras, de una manera estable en el tiempo y consistente en diferentes situaciones. O sea, no va a ser solamente así en casa, sino también de repente en el trabajo, en los estudios, ¿no? Etcétera, ¿no? Ya sé que determinada persona es poco tolerante, por ejemplo, y que se va a irritar fácilmente. ¿Por qué? Porque es su personalidad. O me contaba el otro día, estábamos en terapia en pareja y el esposo decía,
mi señora, no sé, no puede pues, salir si no está totalmente maquillada, etc. Yo no sé qué va a pasar si hay un terremoto, cosas por el estilo, mientras se maquilla, etc. No, bueno, no es casualidad, son los rasgos de su personalidad. O doctor dice, ¿qué hago? ¿No? Mi hijo es muy flojo. Es inteligente pero flojo. Es un rasgo. ¿No? Por eso decimos, expresa. Las personas tienden a emitir cierto tipo de conductas que se mantienen a lo largo del tiempo y se dan en diferentes situaciones. El que es difícil va a ser difícil, entonces de repente un momento puede ser un esfuerzo en un sitio, pero al final se le va a salir, como se dice, la personalidad. Y lo segundo es que las conductas habituales de un sujeto difieren notablemente de las otras. En otras palabras, la personalidad que determina diferencias individuales duraderas. Por eso hablábamos singular y específica, ¿recuerda? Es como nuestra huella digital. Cada uno de nosotros es distinto a los demás. Ni siquiera los gemelos monocigóticos tienen muchas cosas comunes, pero cada uno de ellos también es diferente. Hay dos maneras de estudiar no solamente la personalidad, sino, ¿no? En medicina, uno es el modelo categorial, que es el que usamos con más frecuencia. Las clasificaciones médicas están basadas en un modelo categorial. O sea, el diagnóstico, ¿cómo se obtiene? Por consenso, por sumación de criterios. O sea, síntomas y signos que se dan más o menos de modo consistente, regular, ¿no? Entonces, a partir de eso hacemos diagnósticos, ¿no? Es el modelo categorial. Y, por otro lado, tenemos el modelo dimensional, en las cuales el diagnóstico más bien está basado en un rasgo anómalo principal. Por ejemplo, fallas en el control de impulsos, un rasgo principal. Pero eso puedo encontrarlo en ¿quiénes? Puedo encontrarlo en los alcohólicos, en los adictos, en las personas que tienen problemas en el control de la alimentación, en pacientes obsesivos, en pacientes con juego patológico, ¿no? Es decir, pueden con problemas de control en su sexualidad, etc. ¿No? Es un rasgo específico, ¿no? Entonces, y yo puedo dividir o puedo ubicar a una persona, a cualquier persona, en esa dimensión, ¿no? Desde aquellos que son de repente excesivamente controlados hasta aquellos que son excesivamente impulsivos. Entonces, ahí bueno, yo estoy aquí por el medio, o estoy más cercano a esto, o estoy más cercano al otro. No, son dimensiones, ¿no? Por eso decimos, ¿a partir de qué? A partir de un rasgo principal, estable en el tiempo y con un alto grado de heredabilidad, ¿no? En ese sentido, los modelos categoriales, muchas clasificaciones, por ejemplo, son generalmente ateóricos, ¿no? En el caso de problemas asociados a personalidad, se apoyan básicamente en la psicopatología descriptiva. Las variantes tienen que ser prototípicas, pues. Es como una división territorial, ¿no? Los límites entre los departamentos tienen que ser claros, ¿no? Y nuestros diagnósticos, así, igual, A no se puede confundir con B, ni con C. Cada uno tiene sus características, ¿no? Por eso dice, tienden a ser prototípicos. ¿Hasta qué punto logramos eso? Esa es otra cosa, pero, ¿no? Tienen que tener deshomogeneidad interna y no son superponibles, ¿no? Porque si no, no serían prototípicos. En cambio, los modelos dimensionales suponen básicamente una posible relación de causalidad biológica entre un rasgo principal heredable y un grupo de rasgos secundarios, que son los fenotipos, ¿no? Lo que les explicaba a propósito del eje, por ejemplo, de impulsividad, ¿no? Pueden haber múltiples. Hay diversas teorías de la personalidad. Las teorías esencialistas basadas básicamente en
las cuestiones de tipo constitucional, las filogenéticas basadas sobre todo en la historia personal del sujeto, y las pragmáticas que están basadas básicamente en la medición, ¿no? Son más teóricas y simplemente intentan medir pues, patrones de conducta. Hay una serie de teorías de la personalidad que se han ido dando. Recuerden, por ejemplo, la frenología de Gall hizo incluso un mapa del cerebro en las cuales localizaba esas denominadas funciones psicológicas, ¿no? O querían hacer muchas veces diagnóstico de personalidad a partir de las características del cráneo, ¿no? Bueno, todas esas cosas ya pasaron, pues, evidentemente, a la historia, ¿no? Esto es lo que modernamente existe, y esto es a lo que nos vamos a referir en esta clase, los modelos biológicos de personalidad, que comenzaron con un psicólogo británico, Eysen, y luego han sido de algún modo enriquecidos por Zuckerman, Selby Davis, y bueno, la contribución más importante de Cloninger, ¿no? En las que se basan las clasificaciones actuales, ¿no? Todas las clasificaciones actuales, tanto de la Asociación Americana Psiquiatría como la Organización Mundial de la Salud, están basadas en estos trabajos de Cloninger, los cuales nos vamos a referir. El primer modelo fue el modelo de Eysen. Eysen en general trabajó sobre todo en estas dos dimensiones, luego agregó esto que no lo elaboró adecuadamente. O sea que todas las personas podemos ser ubicadas pues, en este modelo, en esta dimensión de introversión-extroversión. O sea, un polo, la introversión, el otro polo, la extraversión. Entonces, es como una línea, ¿no? Con esos dos polos. Entonces, a cada persona es posible ubicarla dentro de esa dimensión, ¿no? Si, por ejemplo, más bien predomina la extraversión, bueno, pues el sujeto será pues sociable, tenderá pues a la acción, a la búsqueda de experiencias, ¿no? A la curiosidad, ¿no? Si es introversión, bueno, será más bien retraído, poco sociable, temeroso, etc., ¿no? E igual en la dimensión de neuroticismo y estabilidad, aunque es preferible hablar más bien de inestabilidad, estabilidad, ¿ya? Igual, es una dimensión. ¿Hasta qué puntos hay estabilidad o inestabilidad en nuestro comportamiento emocional? Hay gente pues que es muy inestable, hay gente que es muy estable, igual, son dimensiones, ¿no? Y entonces, si predomina el neuroticismo o inestabilidad, ¿qué vamos a ver? Ansiedad, inhibición, conductas de evitación, ¿no? Sujeto muy hipersensible, entre comillas, nervioso, ¿no? Y luego planteó otra dimensión que era de la psicoticismo, normalidad, pero que en realidad no logró desarrollar suficientemente, ¿no? Porque la normalidad no necesariamente pues tiene que tener como polo lo psicótico, ¿no? Entonces es una cuestión más bien cualitativa. Entonces por eso esto no se puso. Entonces aquí algunas características de extraversión, por ejemplo, sociable, vital activo, neuroticismo ansioso, depresivo, tenso, etc. Luego aparece este otro modelo, que es el modelo de Severy Davis. Severy y Davis plantean que para estudiar la personalidad no es suficiente pues estas dimensiones planteadas por Eysen, ¿no? De introversión, extraversión, estabilidad, inestabilidad. Él plantea que más bien podemos estudiar la personalidad en estas 4 dimensiones. Entonces habla 4 dimensiones. La primera es la dimensión de organización cognitiva perceptual, la dimensión impulsivo-agresiva, la dimensión afectivo-emotiva y la dimensión de ansiedad-inhibición, que como ven está asociado incluso a ciertos sistemas de neurotransmisión, pero que en lo fundamental tiene que ver pues con algunos rasgos de carácter, ¿no? Cuando
la dimensión de organización cognitiva perceptual está asociada a ¿qué? Más bien a posibilidades de suspicacia, aislamiento, desorganización, síntomas cuasi psicóticos. Y por eso predominará en quienes, en pacientes, en personas que luego pueden hacer psicosis, esquizofrenia, trastorno bipolar y otras psicosis, ¿no? Paranoia. Por otro lado está la dimensión impulsivo-agresiva, ¿no? En las cuales más bien el problema, ¿dónde está? Está en el control de los impulsos y en la dificultad para el manejo de la agresión, ¿no? Y por eso dice impulsivo-agresiva, ¿no? E igualmente está relacionado con ciertos tipos de patologías, ¿no? Donde predomina, por ejemplo, esto, la impulsivo-agresiva en ciertos trastornos de personalidad, la personalidad antisocial, por ejemplo, ¿no? O en trastornos como las adicciones, o en trastornos como los trastornos de la alimentación, ¿no? Y ellas lo que predomina es esto, relaciones de esta dimensión impulsivo-agresiva. Por otro lado está la dimensión afectivo-emotiva. ¿Cuál es la característica central de esto? La inestabilidad emocional. Lo típico, por ejemplo, de las pacientes borderline o limítrofes, ¿no? Su inestabilidad. Algunos lo llaman lunáticos, ¿no? Un día de repente nos saludan efusivamente, otros días ni nos ven, ¿no? No se sabe cómo amanece, ¿no? Cambian mucho, ¿no? Entonces hay inestabilidad, ¿no? Hay un problema en la regulación de sus emociones, no tanto de sus impulsos, sino de sus emociones, de su afectividad, cambios a la depresión, a la ansiedad, a la irritabilidad, etc. Y finalmente tenemos la dimensión de ansiedad-inhibición, ¿no? Asociado pues a lo que Eysen hablaba de estabilidad e inestabilidad, ¿no? En gente que tiene alto en ansiedad, que vamos a encontrar activación autonómica, ¿no? Les sudan las manos, palpitaciones, afloja el estómago, ir al baño, etcétera, cuando están en tensión, ¿no? Luego tenemos el modelo de Zuckerman, que como ven es bastante... La única cuestión importante que plantea es que en realidad la dimensión de extraversión, dice Zuckerman, debemos en la dimensión de extraversión diferenciar dos subdimensiones. Por un lado dice la dimensión de sociabilidad y por otro lado la dimensión de actividad. O sea, en extraversión hay que considerar estos dos elementos. Sociabilidad para referirse aquí al número de contactos sociales y amigos que uno pueda tener, y actividad a la necesidad de tener actividad de alta energía, ¿no? Una cosa es la sociabilidad, mis relaciones interpersonales, mi capacidad para ser amigos, etc. Y otra cosa es mi capacidad para trabajar, para tener energía, ¿no? Para hacer muchas cosas, ¿no? Entonces dice, la extraversión incluye estas dos subdimensiones. Luego está la búsqueda de sensaciones impulsivas, semejante a lo impulsivo-agresivo, la dimensión de agresión-hostilidad, más bien ser grosero, desconsiderado, conductas antisociales, y la dimensión de neuroticismo, emocionalidad, ¿no? Tensión, preocupación, falta de confianza. O sea, van viendo, como ven, determinados rasgos que puedan ser centrales y a partir de eso generar dimensiones. Pero la principal es este modelo, el modelo de Cloninger. Es el modelo actual, es el modelo en el que están basadas las actuales clasificaciones de personalidad, ¿no? ¿Cuál es la premisa fundamental desde la cual construye Cloninger su teoría? Dice, la estructura fenotípica de la personalidad, o sea, lo que somos,
Dice, la estructura fenotípica de la personalidad puede diferir de la estructura biogenética subyacente. En otras palabras, yo les dije, la personalidad es una adquisición social, ¿no es así? Sin embargo, ¿hay factores genéticos en nuestra personalidad? Sí, pero temperamental. Lo fenotípico ya es consecuencia de lo epigenético, de lo ambiental. Aquello que se construye sobre lo biogenético. Pero lo ambiental puede modificar fundamentalmente lo biogenético. Por eso, dice, la estructura fenotípica de la personalidad puede diferir de la estructura biogenética subyacente. ¿Por qué? Porque la variación conductual es el resultado ¿de qué? De la interacción de influencias genéticas y ambientales. En ese sentido, esta es una teoría pues, optimista sobre el ser humano. Si solo dependiéramos, imaginémonos, de nuestra genética, de nuestros genes, bueno, pues estaríamos casi condenados, ¿no? A hacerlo. Pero no, felizmente el ambiente, lo epigenético, puede modificar, puede variar, ¿no? La cuestión biogenética. Por eso, Cloninger comienza con esto, dice, la estructura fenotípica de la personalidad, el fenotipo ya es lo que observamos como consecuencia de la interacción de lo genético y de lo ambiental. Nos dice, la estructura fenotípica puede diferir de la estructura biogenética subyacente. ¿Por qué? Porque lo social es determinante. Por lo tanto, dice Cloninger, la organización de la personalidad supone la interacción de por lo menos, dice, dos